Ya le he dicho, esto tienen que leer su libro. ¿Eh? Acá lo que yo le voy a dar es el concepto para que entiendan la generalidad, para que después se vayan a la especificidad. ¿Cómo reconoce un antígeno linfocito B? Okay. Por el receptor BCR, correcto. ¿Necesita el linfocito B de una célula presentadora de antígeno para que haya respuesta inmunitaria por linfocitos B? No. No. Más bien el linfocito B algunas veces se comporta como una CPA. ¿Vamos? Entonces yo vengo y lo reconozco al lente como antígeno extraño, me uno al lente. A la oreja, a la oreja. A la nariz, a la nariz. ¿Vamos? A los labios, a los labios. A los bigotes, a los bigotes. Pero habrá un receptor para la oreja, otro receptor para la nariz, otro para el pelo, ¿vamos? Otro para los labios, otro para la mandíbula. Habrá muchos anticuerpos, cada uno específico para la oreja, para la nariz, para los labios, para el mentón. ¿Comprendido? La suma de todos los anticuerpos, ¿a cuánto puede llegar? ¿Cuántos antígenos pueden reconocer los linfocitos B? ¿A cuántos tipos de antígenos reconoce un linfocito B? A uno. Un linfocito B. Pero al sumado todos los linfocitos B, ¿a cuántos antígenos reconocerán? Van a encontrar diferentes números. Yo les he traído uno término medio. Reconoce uno, pero la suma de linfocitos, ¿cuánto es eso? 10 a la 9, ¿cuánto es? Yo me puse así con su bordito, ¿saben? 3 es 1000, 6 es 1.000.000, 9, 1.000 millones. Correcto, la señorita. Aplausos para la señorita. Brillante en matemáticas. 1.000 millones. Había una teoría que decía un G. ¿Qué es el receptor BCR? ¿Una proteína o no? Sí, ¿no es cierto? Está compuesto de aminoácidos, el BCR, el receptor B. Lo que estamos diciendo es que hay 1.000 millones de diferentes tipos de receptor B, ¿no es cierto? Y había una teoría que decía un G, una proteína. Si eso fuera cierto, ¿cuántos genes necesitaríamos en los linfocitos B para sus receptores BCR? ¿Cuánto? 1.000 millones, ¿no es cierto? Pregunta de cultura general. Vamos por acá. Señorita de marrón, ¿cuántos genes tiene usted en su organismo? ¿No tiene genes? Mientras va pensando, a ver, 2 de la mamá. Muy bien. ¿Usted cuántos genes tiene? Está bien gordito, bien macetito, bien alimentadito. Su mamá todavía le hace un chicito de tiburón para que esté un poquito fuertecito. Le darían razones. ¿Mm? 2 igual. ¿Usted, señorita? 2. Parece que estamos llegando a histerismo, ¿no es cierto? Una crisis histérica. Dice 2 y 2, tiene 2, 2, 2, 2. A ver, ¿cuántos genes tiene su organismo? Porque dice que deberíamos tener 1.000 millones, ¿no es cierto? Porque si es un gen, una proteína, tendríamos que tener 1.000 millones. Ahora la pregunta es, ¿cuántos genes hay en nuestro organismo? Así es, la belleza también va acá y va acá. No solamente la belleza de acá.
preciosa. ¿Cuánto, señorita? $1.000.000.000 de penes. A ver acá el gordito reguilón, a ver. Es gracioso, todavía tiene el costado para que está más tranquilo el hombre y ¿cuál es el reguilón? 20.000, aplausos para su compañero. Ha dado el valor mínimo, 20.000. El otro, 30.000. Promedio, 25.000 pesos. Oye, si necesitamos $1.000.000.000 acá, ya nos tiró por la borda todo nuestro, ¿no es cierto? Se tiraron por la borda la teoría de un gen y una proteína, porque no podían explicarlo, porque necesitamos $1.000.000.000, y el caso lo tiene 25.000, por más que está bien gordito, bien masillado, no hay más genes, esos son. Entonces, ¿cómo logra el sistema inmunitario generar 1.000.000.000 de diferentes proteínas si todo el organismo tiene solo 25.000 genes? Cuando debió de tener ¿cuánto? 1.000.000.000, ¿no es cierto? Y yo buscaba hace muchos años, decía, ¿y cómo le explico eso a los alumnos? Cuando yo vine a dictar clase por primera vez a Ricardo Palma hace ya algunos años, hicieron una encuesta de los alumnos y quedé como el mejor profesor. Yo decía, pero tengo que hacerme entender, ¿no es cierto? Ya que he salido, y el de la universidad quedé como el quinto mejor profesor de la universidad. Entonces dije, pensaba, ¿cómo le vamos a entender? Si ni yo mismo entiendo, ¿no es cierto? Si ni yo mismo entiendo, ¿cómo puedo explicar que 1.000.000.000 y que solo tenemos 25.000, ¿no es cierto? Hasta que encontré una imagen que podía explicarme. ¿Ya se llama esto? 25.000 genes. El sistema 1.000 genes. Todo eso a través del BCR, especificidad única, el linfocito B, la célula se convierte en célula plasmática. ¿Y cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Encontré esa imagen, esta eureka. ¿Cuántos lados tiene el cubo mágico? ¿Cuántos lados? 4, y uno arriba y uno abajo, ¿no es cierto? ¿Cuántos tiene? 6, ¿no es cierto? Y cada uno de ellos, ¿cuántos? 9, ¿no es cierto? Uno por cara son 9. Y son 6 caras, ¿no es cierto? 54, ¿no es cierto? ¿Y cuántas posibilidades hay de formar diferentes cubos mágicos con sus segmentitos diferentes? Voy a hacer bullying, ¿no? Que no sabe, que no ha leído, vergüenza le debería dar el esfuerzo de sus padres si no sabe, ¿no es cierto? Ese es tonto, ¿no es cierto? No necesitamos humillar a nadie, el conocimiento se va adquiriendo. Eso es lo que yo les digo. No tengan miedo a no saber. El miedo tienen que tener a no querer aprender. Ese es el miedo que deben de tener. No saber. ¿Entendido? ¿Y cuántas posibilidades tiene? A ver, dígame un número. A ver usted. ¿Cuántas posibilidades hay de combinación de segmentitos? ¿Cuántas cree? No que sepa, ¿cuántas se imagina? 54 potencia 54. 1.000, 10.000, 30.000, 100.000, 1.000.000. A ver, usted, ¿cuántos se imagina? Es 54 con 54. ¿Cuántos se imagina? Nadie ha hablado, miren, se han quedado mudos. Tampoco es así, ¿eh? Hablen lo que crean, aunque esté equivocado. Les he dicho participen. A ver, señorita,
Ustedes sí, ¿cuántos se imaginan qué posibilidades hay de recombinación del cubo mágico? Ya le he dado un número. 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 1.000.000.000. ¿Cuánto? 1000. ¿Alguien da más? A ver. Ajá. Gracioso, lo ha visto en el Google. Ahí vamos al número. Y lo que ha hecho el Señor es lo que deben hacer todos. Ahora la educación es así. Yo voy hablando y ustedes tienen que estar buscando en su internet. ¿Es cierto? ¿Me está mintiendo? ¿Es cierto esto? Esto. Ahora se habla así la educación. La educación ahora es dinámica. ¿Estamos? Ernest Rubin fue el que descubrió el cubo mágico, diferentes torneos, diferentes formas del cubo mágico. Todo eso, todo ese circo, ¿para qué? Para decir de que en el sistema inmunitario no se recombinan genes, se combinan segmentos génicos. Y que la recombinación de segmentos génicos puede darme la enorme diversidad de receptores BCR que hay. Frank Fallenburger, que en 1959 hizo la teoría de lo propio y lo extraño, decía que si venía un antígeno del espacio, ya nuestros linfocitos tenían al receptor para unirse a él. En esa diversidad que se llama repertorio inmune. En esa diversidad de receptores BCR. Intercambio de segmentos génicos. Y ahí están los segmentos génicos que se van recombinando para lograr la enorme diversidad de los receptores BCR. Y van viendo cadena pesada y cadena ligera. Y ahora podemos hablar. ¿Y cuáles son las funciones de los anticuerpos? Vamos a ver si tenemos por aquí alguna función de los anticuerpos. Vayan pensando, funciones de anticuerpos. Funciones de anticuerpos. Ya lo apagué ya. Si yo soy un microbio, tengo que querer, acá me quiero meter a este cuerpo, meto mi cabeza ahí. ¿No es cierto? Tengo que buscar un receptor de ella para meterle por ahí a su organismo, ¿no es cierto? Si soy hepatitis B, tengo que dar un receptor a nivel de célula hepática. Si soy VIH, le voy a buscar un receptor a nivel de linfocito TCD4 o CD4, ¿no es cierto? Le meto ahí. Y así, ¿no es cierto? Y si no me puedo meter, ella me dice, ¿sabes qué? No, te envío mi anticuerpo. No puedes meterte porque ya este anticuerpo me frenó. Ya, ahí está. Nada. ¿Cómo se llama esa propiedad? Sí. Quiero meterme a este organismo. Y ella dice, ¿tiene anticuerpos? Y me frena. Y dice, no te puedes meter. Neutralización. Primera, neutraliza. ¿No es cierto?
yo puedo estar ya infectado y tengo que irme a otra célula. Ya se produjeron anticuerpos. Cuando salgo de esa célula a la otra, se une el anticuerpo. Me neutra. ¿Vamos? A ver acá. Este es el patógeno. Mejor con otra mano, señorita, si no se va a torcer por ahí. Este es la bacteria y este es el anticuerpo. Pasa con él. Tiene una parte que se unió al antígeno, ¿no es cierto? Y otra parte que quedó libre. Esa parte que quedó libre tiene un receptor ¿para quién? Para el macrófago. Entonces, ella primero se une a la bacteria y el macrófago se une a esta parte. ¿Cómo se llama esa propiedad? Oxonización. Oxonización. ¿Qué hace el anticuerpo? Se une por su fracción AB. Pero queda la fracción constante, esta. Y esta es la AB. Aquí se une a los epítopes. Ahí me uní a los epítopes. ¿Y el macrófago por qué me reconoce? ¿Por esto? No, por la parte de la fracción constante, porque tiene un receptor para la fracción constante. ¿Y qué le facilitaba al macrófago? La fagocitosis, porque potencio la fagocitosis, porque el macrófago tiene receptores para mi fracción constante. ¿Comprendido? ¿Cómo se llama eso? Oxonización. ¿Qué otra propiedad tienen los anticuerpos? Lo mismo. Me uní a dos antígenos. A dos epítopes me uní. Por este a uno, por este acá al otro. ¿Estamos? Mi fracción constante, una célula tiene receptor. Y esa célula, una vez que se une a ese receptor, a mi fracción constante, su receptor de esa célula se une a mi fracción constante, la célula comienza a liberar granzimas y perforinas, o perforinas y granzimas. ¿Cómo se llama ese mecanismo? ¿Cómo? No, ahí yo no he hablado que he activado complemento. ¿Cómo? Citotoxicidad celular mediada por anticuerpos. La pregunta es, ¿qué células se unen a mí? Aquí, acá, el PFC, y libera perforinas y granzimas. Linfocito TSD8. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? No. No. Ya, yo soy el linfocito TSD8. Venga para acá, venga para acá. Yo soy el linfocito TSD8, soy un killer. El killer con memoria es el CD8. El killer sin memoria es el NK. Porque es sistema inmune innato. Yo tengo memoria. Señal 1. Ya, pum, pum, acá, ya. Señal 1. Ahí está el pecto antigénico. Señal 2. ¿Qué más hago? ¿Me quedo así quietita? ¿Qué le lanzo? Perforinas. Y una vez que le hice el hueco, granzimas. Y se va a apoptosis. Esa es citotoxicidad por CD8. Ahí no intervenían anticuerpos. ¿Vamos? Cuando interviene anticuerpos, es el NK que tiene receptor para la fracción constante. Tómese. El NK tiene receptor para la fracción constante. Se une.
Y ahí lanza sus perforinas y sus granzimas. El CD8 no, necesita de MHC, pectio antigénico y TCR. El CD8 se activa por TCR, ¿no es cierto? Porque es una célula T. ¿Cómo reconocen los antígenos una célula T? Por su receptor T, que le es presentado a través de una CP. ¿Comprendido? Pero la NK no. La NK mata casi igual, pero ¿quién lo activa? Una fracción constante de una inmunoglobulina que se ha unido a un antígeno. ¿Estamos? ¿Y quién mata? Una célula. ¿A quién mata? A otra célula. Citotoxicidad celular. ¿Depende de quién? De anticuerpos. Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Recordaron eso? Otra función de los anticuerpos. Activación del complemento. ¿Por qué vía? Vía clásica. ¿Qué inmunoglobulinas activan el complemento? A ver, señorita. La M y la E. A ver. La G y la N. ¿Usted, señorita? La G. ¿Usted? La M. ¿Usted? Eso debería estar así. Yo sé la idea que uno debe enseñar lo sustancioso. ¿Quién activa? M, I, G. ¿Toda la G? ¿Cuál G? ¿Cuál subtipo de G activa mejor complemento? IgG3. Después IgG1. Alguito por ahí IgG2. Y nada IgG4. ¿Cuántos subtipos de IgG hay? ¿Cuál es la que no activa el complemento? Y en términos prácticos se considera que 2 o se activa algo, pero no es de importancia. Entonces 2 y 4 no activan complemento, 1 y 3 activan complemento. ¿Quién mejor activa el complemento? 3. Y el otro es la IG, la pentamérica, ¿no es cierto? Que tiene 5 brazos, pesadota, es la primera que se produce y activa complemento. Una sola molécula de IgM activa complemento. ¿Cuántas IgG activan complemento? 2. Tienen que haber 2 IgG para activar complemento. Porque la IgG es mono, la IgM es penta. ¿Comprendido? Era alérgica a alimentos, a los mariscos. Estaba tan feliz que aprobó medicina 1 y se fue con sus amigos. ¿A dónde vamos? A celebrar. ¿Y dónde la llevaron? A una cevichería ahí. Y ahí pidió, no quería ir pollo a la brasa, pero no había en la cevichería pollo a la brasa. Come un poquito, le decía acaso, amigo. Come si ha probado. ¿Qué te va a hacer daño? Y le dio apenas un pedacito. Hizo un shock anafiláctico. Y se murió. Y la promoción lleva su nombre, con su foto ahí. Y el profesor Chunga le preguntaba, ¿y qué inmunoglobulina fue? Le decía, ya estaba allá en el más allá, y le preguntaba, ¿cuál es la inmunoglobulina responsable del shock anafiláctico? Esa pregunta es la que les hago. ¿Cuál es la inmunoglobulina responsable del shock anafiláctico de... ¿Cómo se llama, señorita? Alexandra. De Alexandra. La E. Alguien que me habló de la E. Hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E. ¿No es cierto? Por inmunoglobulina E. ¿Entendido? A veces reaccionamos exageradamente.
Ya me están viendo por ahí. 3 y 3. 3 y 3 y 2. ¿Usted ha visto Superman? Sí, no sé. Me la he cogido con usted, no sé. Perdóneme. No, a ver tú, entonces. Ya se cansó. Ya, ven. Para hacer un pequeño. ¿Cómo explicamos los superantígenos? Acá. Con eso ya nos vamos. ¿Cómo explicamos superantígenos? Capto por PRR, proceso, y presento, ¿no es cierto? Presento, señal 1. Señal 2 y se activa. Expansión clonal. Pero si yo a todo el salón expandí, ella es única. Es un exclusivo linfocito. No es que todos, para que reaccionen con el mismo antígeno, tenían que ser todos igualitos a ella. Pues cada uno es diferente. ¿Y por qué reconoce este antígeno? También reconoce al señor, también al otro señor, a la señorita, a la señorita. Uy, este antígeno tiene un montón de linfocitos. ¡Ah, es un super antígeno! Oye, y si genera una respuesta inmune, también todos se expanden clonalmente. Una respuesta inmunitaria gigantesca, que puede incluso matar a la persona. Porque es exagerada. Capta por PRR, procesa, presenta por MHC, y este es su surquito, mire, su surquito en el MHC. Y ahí nos hacemos sinapsis inmunitaria. Pero se ha visto que el superantígeno no sigue esta disposición, que capta así inespecíficamente, que se une por fuera. Esa alteración en la unión del MHC, péptido antigénico receptor T, lleva a la activación policlonal de linfocitos. Ya no es una respuesta específica, ya es inespecífica. Activa un montón de linfocitos, tremendo, superantígeno. Respuesta inespecífica, peligro de daño por intensa respuesta inmunitaria. Muchas gracias, señorita. Quiero que se lleven esa idea del superantígeno. Señal 1 debería ser correcta, no en los surcos. Aquí hay un surco, aquí uno del péptido antigénico y el receptor T tiene que unirse a este. ¿Comprendido? No se une a ese receptor. Se une así. Y así se puede unir con cualquiera, pues no es que se reconoce por diferente posición. Eso genera una respuesta. ¿Comprendido? Preguntas. ¿Qué otra función de los anticuerpos me está faltando? La vacunación. Es interesante, ¿no es cierto? ¿Qué me interesa en la vacunación? Ingresar un antígeno. Y que ese antígeno genere respuesta inmune. ¿No es cierto? Me interesa que este organismo ingrese, este antígeno ingrese y se quede aquí, en una parte, o que se vaya por todo el organismo. Por todo el organismo. ¿Usted qué dice? Por todo el organismo. ¿Usted qué dice? Que se quede ahí. Claro, que se quede ahí. ¿Por qué? Porque atrae las células del sistema inmunitario para que tengan... Si yo lo expando a todo el organismo, lo diluyo. No, se queda ahí. ¿Estamos? ¿Y qué hace que se quede ahí? La forma de inocularlo. Puede ser. También puede dejar por vía oral, ¿no es cierto? La polio, por ejemplo, antes se había por vía oral. ¿Qué más me interesa que haya? Que esté normal, que esté en paz, así como el gráfico de paz, o que haya respuesta inflamatoria. Que haya respuesta inflamatoria. ¿Y quiénes ocasionan la respuesta inflamatoria? ¿Quiénes generan la respuesta inflamatoria en la vacuna?
Los adyuvantes son moléculas que no generan respuesta antigénica, pero sí generan respuesta inflamatoria. ¿Para qué queremos inflamación? Para que las células del sistema inmunitario lo sepan y acudan a ese sitio de inflamación. Y ahí reconozcan a quién, al antígeno. Ese primer contacto, ¿cómo se va a llamar? ¿Primario o secundario? Primario. ¿Reconoce el sistema inmunitario en su primer contacto? ¿Demora en reconocer el antígeno, en general también la respuesta inmunitaria? Sí. Lleva días, ¿no es cierto? Entre 10 a 14 días, ¿no es cierto? ¿Estamos? Como se queda ahí el antígeno, nuevamente vendrán otra vez las células a tener otra vez contacto. ¿Será contacto primario? ¿Ya será contacto secundario? Y si después ya pasa todo ese efecto y ingresa el antígeno natural, ¿generará una respuesta rápida? ¿Principio de quién? De las vacunas. ¿Cómo se origina la respuesta de vacunas? Porque le dimos la posibilidad de que haya previamente un contacto primario. Que puede predominar la respuesta humoral o que puede predominar la respuesta celular. Pero ya le dimos la posibilidad de que haya un contacto primario, para que el contacto secundario sea rápido y potente. ¿Principio de quién? De las vacunas. ¿Alguna otra pregunta? Miren, no he traído las gráficas, ¿ah? Y estoy haciendo la clase sin diapositivas. ¿Estamos? Tengo ahí otra clase, ahí el UCB está llena de esto. Pero también las clases se pueden hacer sin diapositivas, ¿ah? ¿Alguna otra pregunta? ¿En un caso de qué? Si me muerde la serpiente y le dan el antídoto, ¿para qué me va a servir? Para bloquear al principio activo del veneno. Ese es el antídoto. O sea, yo tengo que bloquear el principio activo del veneno. Porque si me desencadena toda la hemorragia, todo eso, ya me voy a morir, pues. ¿Estamos? Hace poco, hace más o menos un año, escuché una charla de veneno. Dice que esa es película, dice. El paciente con veneno lo que tiene que hacer es hidratarlo, y si logras tener tiempo de colocarle el antídoto correspondiente, actúa. Si no, esa es una situación de emergencia. ¿Alguna otra pregunta? Hemos visto citotoxicidad celular, dependiente de anticuerpos. ¿Y la del complemento? ¿Qué funciones tiene el complemento después que se activa? Por vía clásica. Puede llegar a CAM, ¿no es cierto? ¿Qué es CAM? El apellido de un pianista, ¿no? El chino CAM. ¿Qué es CAM? C de complejo, A, ataque, M, membrana, complejo, ataque, membrana. ¿Por quién está constituido? C5, C6, C7, C8, C9. Hace poros a las membranas celulares y por ahí las perfora y por ahí se mete líquido y extrae a la célula, ¿no es cierto? Ya, esa es una función. Lisis se llama esa función. Pero a veces se queda en C3A o en C5A. ¿Qué hace C3A y C5A? Son señales quimiotácticas que atraen a través de estos mediadores a células al sitio de la inflamación. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Estamos? O sea, hay varios. Otras producen vasodilatación. ¿Cómo se llama esa propiedad? Anapilotoxinas. Propiedad de anapilotoxina. ¿Estamos?
Otra pregunta, a ver. ¿Cuál es la inmunoglobulina de mayor cantidad en nuestro organismo? ¿Cuántas son las inmunoglobulinas? A ver, señorita. G, muy bien. ¿Qué más? D, A. ¿Y qué? G, M, A, D y E, ¿no es cierto? Gandhi. ¿Cuál es la función de la inmunoglobulina D? Busquen, pues, busquen, no tienen teléfono, en lugar de estar whatsappeando, busquen en el Google, a ver. Función de la inmunoglobulina D. Ahí donde lo quiero ver de médico, luchadores, peleadores, fregados, tirando papelitos, no. Molestar a los compañeros, no. Ahí, luchando contra el día que seamos menos. Hoy ya seamos un poquito más que ayer. Y así tiene que ser todos los días. BCR. Claro. A un B, ¿no es cierto? El BCR es de dos clases. IgM monomérica o IgD. Cuando tiene los dos, recién se considera un linfocito B maduro. Y ese es el que responde muy bien a los antígenos. Entonces, ¿cuál es la función de inmunoglobulina D? Ser receptor de membrana de un linfocito maduro. Cuando solo tiene IgM, ese linfocito B se considera inmaduro. ¿Comprendido? ¿Y de la A? ¿Cuál es la función de la inmunoglobulina A? Es la de mayor concentración en nuestro organismo, es el de mayor cantidad. De defensa de las mucosas. ¿Por qué en el suero el de mayor cantidad es la G? Pero en todo el organismo el de mayor cantidad es la A. Y la A nos defiende en las mucosas. ¿No es cierto? Preguntas, si cierran preguntas. Una inmunidad activa. Una inmunidad pasiva. Bacán la pregunta, le agradezco al alumno que es un profesor. Aplausos para su compañero. Pero ¿cuál es la diferencia entre inmunidad pasiva y activa? Que en la activa son mis linfocitos los que me defienden. ¿Vamos? Mi linfocito B, ¿qué va a producir? Anticuerpos. Y me va a defender. Activo mi propio sistema inmune. Pero vino un perro rabioso y me mordió la nariz. ¿Me dará tiempo mi sistema inmune para que me defienda contra la rabia cuando me mordió la nariz? No, porque rápidamente va a llegar al... ¿Lo dejo que se muera de rabia? ¿Qué hago entonces? Ya tengo preparado en otro animalito, le he puesto el antígeno de la rabia para que produzca anticuerpos. Eso lo envaso en frasquitos, en ampollas. Cuando él lo muerda, le dice, ya no te preocupes, su sistema inmunitario va a tardar mucho, pero te voy a salvar la vida aplicándote estos anticuerpos que no lo vas a producir tú, sino que se ha producido en este otro ser vivo. Y te los paso para acá. ¿Eso qué es? Inmunidad pasiva. No, quedé embarazada y voy a defender a mi hijito de con mis propios anticuerpos. Inmunidad pasiva natural. El embarazo, los mismos sistemas inmunitarios de la madre, defiende al
bebé. ¿Con qué? Con moléculas que atraviesan la barrera placentaria. Inmunidad pasiva. Natural. El del que pusimos en un animalito para que produzca los anticuerpos. Inmunidad pasiva artificial. No es natural, ¿no es cierto? Lo hemos provocado. ¿Contesté su pregunta, señor? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Mañana vemos, si me alcanza el tiempo, dos cosas y quiero que lean. VIH, que siempre lo doy por cultura general a todos los alumnos. Y la otra clase que hago, que nunca le he dado antes, pero que ya es tiempo que la manejemos, es terapia génica. Mañana exponemos terapia génica y si me alcanza el tiempo, el último boom de los trasplantes. ¿Estamos? Esperemos avanzar eso el día de mañana. Por favor, comenzamos 12.